La Sicilia del siglo III era una tierra marcada por la belleza de sus paisajes y por la riqueza cultural heredada de los griegos y los romanos. Fue en ese escenario donde nació Águeda, una joven de noble linaje, educada en los preceptos del cristianismo en una época de feroz persecución a los seguidores de Cristo. Desde temprana edad, Águeda demostraba una devoción singular a Dios, dedicándose a la oración y a la caridad. Su belleza física era notable, pero aún más impresionante era la pureza de su alma, reflejada en su firme decisión de consagrarse enteramente a Cristo. La fama de su virtud pronto se extendió, llamando la atención de muchos, incluido Quintianus, gobernador romano de Sicilia. Hombre poderoso y arrogante, quedó encantado con la joven y comenzó a cortejarla insistentemente, ofreciéndole riquezas y posición social. Águeda, sin embargo, rechazó todas las insinuaciones, reafirmando su compromiso con Cristo. Su negativa enfureció a Quintianus, quien, sintiéndose humillado, decidió someterla a una terrible prueba, con la esperanza de que renunciara a su fe. Como primer castigo, ordenó que Águeda fuera llevada a una casa de mujeres de mala fama, donde sería seducida y corrompida. La responsable del lugar, Afrodisia, intentó por todos los medios convencerla de abandonar su castidad, pero nada debilitaba la fe de la joven. Durante un mes, Águeda permaneció en aquel ambiente degradante, pero su pureza y su oración constante eran un escudo contra las tentaciones. Ninguna palabra de desesperación salió de sus labios, y su firmeza hizo que incluso algunas mujeres de la casa admiraran su valentía. Irritado por el fracaso de su estrategia, Quintianus ordenó que la trajeran de vuelta, y ante el tribunal exigió que Águeda ofreciera sacrificios a los dioses romanos. Una vez más, la santa se negó con firmeza, proclamando que solo adoraba al Dios verdadero. La negativa llevó al gobernador a ordenar su tortura. Los soldados golpearon su frágil cuerpo con varas y ganchos de hierro, tratando de hacerla suplicar piedad. Pero ella lo soportaba todo con serenidad, rezando a Cristo para que le diera fuerzas. Uno de los momentos más atroces de su martirio fue la orden de arrancarle los pechos. Este acto cruel simbolizaba la destrucción de su feminidad, pero Águeda, incluso entre dolores lacerantes, no desfalleció y ofreció su sufrimiento como sacrificio a Dios. Herida y sangrando, fue arrojada a una celda oscura e insalubre, sin ningún tipo de cuidado para sus llagas. Pero el Señor no la abandonó. Durante la noche, San Pedro se le apareció en visión y tocó sus heridas, curándolas milagrosamente. Al día siguiente, al verla curada, los verdugos se quedaron perplejos. En lugar de rendirse, Águeda declaró que Cristo era su único médico y protector. Su fe inquebrantable enfureció aún más a Quintianus, quien ordenó nuevas torturas. Los soldados la arrastraron sobre trozos de tejas y brasas ardientes, hiriendo todavía más su cuerpo ya castigado. Pero en vez de gritar de dolor, Águeda continuaba rezando, pidiendo fuerzas para soportar su martirio con dignidad. Mientras ella sufría, un terremoto sacudió Catania, provocando pánico entre los habitantes. Muchos vieron en ello una señal de la ira divina y empezaron a exigir que se detuviera la tortura, temiendo la venganza del cielo. Ante la revuelta popular, Quintianus, temeroso, ordenó que Águeda fuera devuelta a la prisión. Allí, sin alimento ni asistencia alguna, siguió ofreciendo su sufrimiento a Dios, esperando el momento de su encuentro definitivo con el Señor. La noche siguiente, en medio de la oscuridad de la celda, Águeda elevó su última oración al cielo. Pidió a Dios que recibiera su espíritu y protegiera su ciudad natal de las fuerzas del mal. Así, entregó su alma al Creador, muriendo en paz. El día de su muerte, la ciudad fue sacudida una vez más por un fuerte temblor de tierra que destruyó parte del palacio del gobernador. Los cristianos entendieron esto como una señal de que Dios había acogido a su santa mártir en el paraíso. Su cuerpo fue sepultado con gran devoción, y pronto su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Muchos milagros comenzaron a relatarse por los fieles que pedían su intercesión, consolidando su fama de santidad. Un año después de su muerte, la ciudad de Catania enfrentó una terrible erupción del volcán Etna. Las lavas amenazaban con destruirlo todo, y los habitantes, recordando a la santa, tomaron su velo y lo llevaron en procesión hasta las llamas. Milagrosamente, el fuego cesó al tocar el velo de Águeda.
Desde entonces, los cataneses pasaron a considerarla su protectora y cada año realizan procesiones en su honor, suplicando su intercesión contra las catástrofes naturales. El culto a Santa Águeda se difundió rápidamente por toda la iglesia, y su historia de fe y valentía se convirtió en un modelo para los cristianos perseguidos en todas las épocas. Su fiesta litúrgica, celebrada el 5 de febrero, es una de las más antiguas del cristianismo. En muchas regiones, especialmente en Italia, los fieles aún realizan rituales en su memoria, pidiendo protección y coraje ante las adversidades. Santa Águeda se convirtió en patrona de las mujeres que sufren enfermedades en los senos, así como de las víctimas de abusos y violencias. Muchas devotas recurren a ella en momentos de dolor y dificultad. Su imagen se representa frecuentemente sosteniendo un plato con sus pechos, símbolo del suplicio que enfrentó. A su lado, a menudo aparece una palma, señal del martirio, y el velo que impidió la destrucción de Catania. El ejemplo de Santa Águeda nos enseña que la verdadera belleza no está en la apariencia exterior, sino en la firmeza de la fe y en el amor incondicional a Dios. Su testimonio sigue inspirando a generaciones de cristianos en todo el mundo. En un mundo donde la fidelidad a Dios es constantemente desafiada, la historia de Santa Águeda resuena como un llamado al coraje y a la santidad. Que su intercesión nos fortalezca para permanecer fieles, independientemente de las pruebas. Tras su muerte, el culto a Santa Águeda se extendió rápidamente por toda Sicilia y más allá. Su martirio, marcado por una fidelidad inquebrantable a Cristo, se convirtió en un símbolo de resistencia para los cristianos perseguidos del Imperio Romano. En Catania, su ciudad natal, la veneración a la santa creció exponencialmente. Su tumba pasó a ser un lugar de peregrinación, y numerosos relatos de milagros comenzaron a circular, fortaleciendo aún más la devoción popular. La fama de los prodigios atribuidos a la intercesión de Santa Águeda llegó a oídos de las autoridades eclesiásticas, que empezaron a reconocer su santidad de manera oficial. Su historia fue registrada y transmitida oralmente entre los primeros cristianos. Durante siglos la Iglesia celebró su memoria con gran solemnidad. Su fiesta, el 5 de febrero, se convirtió en uno de los eventos religiosos más importantes de Sicilia, atrayendo a fieles de todas partes. Una de las tradiciones más antiguas ligadas a la santa es la procesión en la que se lleva su velo por las calles de Catania. Ese mismo velo, que habría detenido la lava del volcán Etna, se transformó en uno de los mayores símbolos de su protección sobre la ciudad. Además de Sicilia, la devoción a Santa Águeda se propagó por toda Italia y por el resto de Europa. Se erigieron iglesias en su honor, y su nombre pasó a ser invocado especialmente por mujeres que buscaban protección contra enfermedades. Su iconografía se volvió notable. En muchas imágenes se la retrata sosteniendo un plato con sus pechos, en recuerdo de su brutal martirio. Otras representaciones la muestran sosteniendo una palma, símbolo de la victoria de los mártires. Durante la Edad Media, la devoción a la santa cobró aún más fuerza. En una época en que la Iglesia enfrentaba desafíos y persecuciones, Santa Águeda era recordada como modelo de fidelidad absoluta a Cristo. Los relatos sobre milagros realizados por su intercesión se multiplicaban. Personas que sufrían enfermedades, especialmente relacionadas con los senos, recurrían a Santa Águeda y testimoniaban curaciones inexplicables. En varias partes de Europa surgieron cofradías dedicadas a la santa. Estas hermandades promovían obras de caridad e incentivaban a las mujeres a inspirarse en su ejemplo de pureza y fortaleza. Santa Águeda también se asoció a la protección contra incendios y desastres naturales. Muchas comunidades invocaban su nombre para pedir liberación de tragedias, y varias ciudades se vieron libradas de destrucciones al clamar por su intercesión. Durante la peste negra que azotó Europa en el siglo XIV, se invocó a Santa Águeda como protectora. Muchos creían que su intercesión ayudaba a detener la propagación de la enfermedad y a llevar consuelo a los enfermos. En muchas regiones de Italia se estableció la tradición de preparar panes y dulces en su honor el día 5 de febrero. Estos alimentos, bendecidos por los sacerdotes, se distribuían a los pobres como signo de caridad cristiana. El culto a la santa traspasó las fronteras europeas y llegó hasta el continente americano.
Los misioneros llevaron su historia a las nuevas tierras y se erigieron iglesias dedicadas a Santa Águeda en varios países. Hasta hoy, en la ciudad de Catania, la fiesta de Santa Águeda es una de las celebraciones religiosas más grandiosas de Italia. Multitudes participan en las procesiones, reafirmando su devoción y gratitud por los milagros atribuidos a la santa. Cada año, los fieles llevan velas como ofrenda, simbolizando la luz de Cristo que brilló en la vida de Águeda. Muchos creen que la llama de esas velas trae protección y bendiciones para sus hogares y familias. Además de la procesión, la celebración incluye misas solemnes, cánticos tradicionales y la exhibición de las reliquias de la santa. El evento se ha convertido en un verdadero patrimonio religioso y cultural de la región. En algunos lugares existe la tradición de escenificar el martirio de Santa Águeda durante las festividades. Jóvenes vestidas de blanco representan a la santa, mientras otros participantes simulan las persecuciones que ella sufrió. Las reliquias de Santa Águeda se veneran en varios lugares. Su velo, que milagrosamente detuvo la lava del Etna, sigue siendo uno de los tesoros más preciosos de la Catedral de Catania. En tiempos modernos, Santa Águeda continúa siendo un símbolo de resistencia y fe para muchas mujeres. Su historia es un testimonio de coraje ante la injusticia y la persecución. En muchas partes del mundo, especialmente entre las mujeres que enfrentan enfermedades graves, como el cáncer de mama, la santa es un ejemplo de esperanza y fortaleza espiritual. Santa Águeda también es recordada como protectora de las víctimas de violencia y abuso. Su sufrimiento se convirtió en un signo de que Dios no abandona a quienes claman por justicia y dignidad. El Papa y otras autoridades de la Iglesia mencionan con frecuencia a Santa Águeda como modelo de santidad, especialmente en discursos sobre la importancia de la castidad y de la entrega total a Cristo. Su vida inspira no solo a las mujeres, sino a todos los cristianos que enfrentan desafíos en su fe. La firmeza de Águeda ante el sufrimiento demuestra que, con Dios, es posible superar cualquier adversidad. Muchos santos y místicos a lo largo de los siglos han tenido gran devoción a Santa Águeda. La invocaban en tiempos de tribulación y encontraban en ella un ejemplo de amor incondicional a Dios. Su influencia también está presente en el arte sacro. Pintores, escultores y poetas representaron su vida y su martirio en diversas obras que hasta hoy pueden admirarse en los museos e iglesias del mundo. Entre los artistas que retrataron a Santa Águeda destacan maestros del barroco y del Renacimiento, que enfatizaron su belleza serena y la intensidad dramática de su martirio. Incluso ante los cambios culturales y sociales a lo largo de la historia, el mensaje de Santa Águeda sigue vigente. Su fidelidad a Cristo nos invita a vivir con entrega y confianza total en Dios. Al igual que en los tiempos antiguos, el testimonio de la santa alienta a los cristianos a permanecer fieles a su fe, incluso ante las persecuciones y desafíos modernos. Santa Águeda nos enseña que la verdadera fuerza proviene de Dios. Su martirio no fue en vano, sino una semilla que ha dado frutos de fe y valentía a lo largo de incontables generaciones. El ejemplo de Santa Águeda resuena a través de los siglos, recordándonos que la fe verdadera no puede ser destruida, incluso ante las peores pruebas. Su valentía inspira a cristianos de todo el mundo a mantenerse fieles a Cristo. Muchas mujeres que enfrentan injusticias y persecuciones encuentran en Santa Águeda un modelo de resistencia y dignidad. Su historia nos demuestra que la fe y la pureza de corazón son tesoros más valiosos que cualquier bien material. En tiempos modernos, su nombre se menciona con frecuencia en campañas contra la violencia de género. Iglesias e instituciones católicas la invocan como protectora de las mujeres vulnerables, reforzando la importancia de la dignidad humana. Su martirio nos recuerda que el sufrimiento unido a Cristo nunca es en vano. Santa Águeda comprendió que su dolor era una participación en el misterio de la cruz, y su fidelidad a Dios transformó su tragedia en triunfo. La Iglesia siempre ha destacado que la santidad de Águeda no residía solo en su martirio, sino en toda su vida de entrega a Dios. Su corazón ya era un altar incluso antes de enfrentar las torturas que la llevarían al cielo. La devoción a Santa Águeda permanece viva no solo en Sicilia, sino en muchas partes del mundo. Cada fiel que acude a su intercesión atestigua el poder de su santidad y protección. La fiesta de Santa Águeda
no es solo un recordatorio histórico, sino un momento de renovación espiritual. Durante la celebración, muchos fieles hacen promesas y renovaciones de fe, inspirados por su testimonio. En muchas iglesias dedicadas a la santa, los fieles encienden velas y dejan peticiones de oración, confiando en que su intercesión puede alcanzar milagros. Siguen surgiendo relatos de gracias obtenidas por medio de ella. La presencia de Santa Águeda en la tradición cristiana es testimonio de la fuerza de la santidad femenina. Su historia muestra que la verdadera belleza proviene del alma y de la fidelidad a Dios, y no de apariencias pasajeras. Su nombre también está asociado a la protección de las ciudades contra incendios y desastres naturales. Muchas comunidades aún realizan procesiones pidiendo su intercesión en tiempos de peligro. Así como la lava del Etna fue contenida por el velo de Águeda, muchos creen que su intercesión puede detener las fuerzas del mal y proteger los hogares y familias de quienes la invocan con fe. Iglesias y catedrales de todo el mundo exhiben reliquias e imágenes de Santa Águeda, invitando a los fieles a contemplar su vida y a seguir su ejemplo de entrega total a Dios. En tiempos de persecución religiosa, Santa Águeda sigue siendo un modelo de firmeza. Muchos cristianos perseguidos hoy se inspiran en su valor para enfrentar las dificultades con una fe inquebrantable. La historia de Santa Águeda nos enseña que la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias externas. Ella se mantuvo firme, incluso cuando todo parecía perdido, confiando en el amor divino. Santa Águeda también nos recuerda el valor de la castidad y la pureza, virtudes a menudo olvidadas en el mundo moderno. Su ejemplo invita a los fieles a vivir con dignidad e integridad moral. Incluso ante la violencia y la injusticia, Águeda no se rebeló, sino que ofreció su sufrimiento como sacrificio a Dios. Su vida nos enseña a responder al mal con amor y confianza en la providencia divina. Su nombre está inscrito en el canon de la Santa Misa, junto a otros grandes mártires de la fe. La Iglesia reconoce su testimonio como uno de los más bellos ejemplos de amor a Cristo. Cada año, la fiesta de Santa Águeda renueva la fe de los católicos, recordándoles que el verdadero poder no reside en la fuerza de los gobernantes terrenales, sino en la fidelidad a Dios. Su intercesión se invoca con frecuencia en momentos de dolor físico y espiritual. Muchas mujeres que luchan contra el cáncer de mama recurren a ella, pidiendo alivio y curación. Santa Águeda nos enseña que el sufrimiento puede transformarse en gracia cuando se ofrece a Dios. Su aceptación de la cruz fue su mayor victoria, y su recompensa fue la gloria eterna. El ejemplo de Santa Águeda demuestra que la santidad no es solo para unos pocos, sino para todos aquellos que eligen seguir a Cristo con todo su corazón. Su vida prueba que la gracia divina es suficiente para superar cualquier obstáculo. Incluso en tiempos de secularización, la devoción a Santa Águeda se mantiene firme. Iglesias, escuelas y hospitales continúan llevando su nombre, perpetuando su memoria y su legado de amor. Su historia es testimonio de que Dios está siempre al lado de quienes lo aman, sosteniéndolos en medio de las pruebas y conduciéndolos a la victoria final sobre el mal. La valentía de Santa Águeda nos desafía a no temer al sufrimiento cuando estamos unidos a Cristo. Su ejemplo nos invita a vivir nuestra fe con autenticidad y sin miedo. En tiempos de relativismo moral, la firmeza de Águeda nos recuerda que la verdad de Dios no cambia. Su testimonio nos enseña a ser fieles a las enseñanzas de la Iglesia, incluso ante las dificultades. La devoción a Santa Águeda no se limita a un culto tradicional, sino que es una fuente de inspiración para todos los que buscan vivir la fe de manera auténtica. Su martirio no fue una derrota, sino la proclamación de la victoria del amor de Cristo sobre la crueldad del mundo. Su muerte no fue el final, sino el comienzo de una gloria eterna. Santa Águeda es un recordatorio vivo de que la santidad está al alcance de todos los que deciden entregar su vida por completo a Dios, sin temor a lo que el mundo pueda ofrecer. Cada vez que celebramos su fiesta, renovamos nuestro compromiso con la fe y recordamos que estamos llamados a dar testimonio del Evangelio con valentía y amor. Su historia es un regalo para la Iglesia y para el mundo. Que su ejemplo siga iluminando el camino de todos los que desean seguir a Cristo sin reservas. El testimonio de Santa Águeda
resuena a lo largo de los siglos, recordándonos que la verdadera libertad está en pertenecer a Dios. Su negativa a ceder ante las presiones del mundo muestra que la fe supera cualquier amenaza terrenal. En tiempos de persecución, muchos cristianos recurren a la intercesión de Santa Águeda, confiando en que su valentía puede inspirarlos a permanecer firmes incluso ante la opresión y la injusticia. Su historia ha sido tema de numerosos sermones, pinturas, esculturas e incluso poesías, que exaltan su fuerza y su fidelidad inquebrantable a Cristo. El mundo del arte reconoce en ella un símbolo de la resistencia cristiana. En diversas regiones de Italia, hay festividades que incluyen dramatizaciones de su vida y martirio. Se elige a jóvenes para representarla, recordando su pureza y su fortaleza ante las pruebas. En todo el mundo hay iglesias dedicadas a su memoria. En muchas de ellas, los fieles depositan sus oraciones y peticiones, especialmente quienes buscan curación para sus enfermedades o fortaleza para enfrentar adversidades. Su intercesión se solicita con frecuencia por parte de madres, jóvenes y mujeres que atraviesan dificultades, pues su vida demuestra la fortaleza espiritual y el amor incondicional a Dios al que todas están llamadas. La devoción a Santa Águeda trasciende las barreras del tiempo y la geografía. En países distantes de Sicilia, su nombre es recordado y su protección invocada por quienes enfrentan desafíos y sufrimientos. A lo largo de los siglos, el testimonio de Santa Águeda ha sido transmitido de generación en generación, inspirando no solo a fieles corrientes, sino también a grandes santos de la Iglesia, que veían en ella un modelo de entrega absoluta a Cristo. Su imagen, llevando los pechos en un plato, puede parecer impactante para algunos, pero para los cristianos es un signo del triunfo de la fe sobre la maldad del mundo. Su sufrimiento se convirtió en un poderoso testimonio de la gloria que espera a quienes se mantienen fieles. La Iglesia siempre ha reconocido su historia como una de las más inspiradoras entre los mártires cristianos. Su inclusión en el canon de la misa refuerza la importancia de su testimonio para la fe católica. Santa Águeda nos enseña que la fidelidad a Dios es la mayor riqueza que podemos poseer. Su elección de permanecer pura y dedicada a Cristo, a pesar de las tentaciones y torturas, nos desafía a vivir con autenticidad nuestra fe. Su ejemplo nos invita a confiar plenamente en Dios, independientemente de las dificultades que enfrentemos. Su valor ante la persecución demuestra que nada puede separarnos del amor de Cristo. Hoy, la celebración de Santa Águeda sigue convocando a multitudes, demostrando que su testimonio no ha sido olvidado. Su vida, llena de fe y valentía, continúa inspirando a quienes buscan una vida de santidad. Su historia no es solo un relato del pasado, sino un llamado para el presente. Santa Águeda nos recuerda que cada cristiano está llamado a ser un testigo vivo del Evangelio, cueste lo que cueste. Que su intercesión nos fortalezca y nos ayude a permanecer fieles a Dios en todo momento. Y que su ejemplo nos enseñe a enfrentar las dificultades de la vida con la misma valentía y amor que ella demostró hasta el final.